Bienvenidos estimados estudiantes a la clase virtual de matemática. El tema que se va a ver es vectores de R3. El objetivo, definir y representar un vector identificando sus elementos, determinar sus componentes mediante la resta de dos puntos en el plano y calcular su módulo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué es un vector? El origen del término proviene del latín vectoris, que significa el que lleva, el que transporta, y es por eso que su uso general tiene distintos significados y se emplea en varios contextos. En biología, por ejemplo, es un agente que puede propagar o transmitir una enfermedad de un organismo a otro. En la física es un segmento de recta dirigido que permite representar magnitudes vectoriales. En la astronomía es el radio que indica la distancia variable desde el centro del Sol hasta el centro de un planeta. En resumen, un vector es un concepto versátil cuya definición precisa depende del campo de estudio, que puede ser la biología, la física, la astronomía u otras ciencias, pero que a menudo implica la idea de transporte, dirección o una relación espacial específica. Definición de un vector en el espacio. Un vector en el espacio es una flecha que apunta a un punto específico en el espacio. Aquí tengo un vector cuyo punto que está indicando el vector está en las coordenadas x, y, z, que vienen a ser las coordenadas rectangulares. La representación es un segmento de recta dirigido con una flecha. Como podemos ver aquí la flecha azul, tenemos justamente que está dirigido hacia un punto, desde un origen y hasta un punto en el espacio. Los vectores suelen asignarse una letra con una pequeña flecha dibujada encima. Aquí tenemos el vector B y la flechita encima, y eso indica que es un vector. Un vector en el espacio se define por los tres valores de x, y, z que corresponden a los ejes de ancho, largo y altura. X es el ancho, y es el largo y z es la altura. Un vector en el espacio tiene algunas características. Un vector debe tener un módulo, que es el tamaño, debe tener una dirección y un sentido. ¿Cuáles son esas características ya detalladas? La damos a continuación. Aquí sí tiene el vector, en este caso es de color rojo con una flechita, donde aquí tengo la punta de la flecha, aquí tengo que mide 5 metros y tiene un ángulo. A este vector se le pone con una flechita encima o con la palabra vector. Entonces la magnitud viene a ser esos 5 centímetros, que es la medida. ¿Qué tan largo es el vector? La dirección viene a ser ese ángulo de inclinación hacia donde está yéndose ese vector, y el sentido viene a ser esta punta de la flechita, hacia donde está indicando. Entonces la magnitud viene a ser el tamaño y se lo calcula con Pitágoras. La dirección viene a ser un ángulo que muchas veces, si estamos en el plano, lo utilizamos las coordenadas geográficas: norte, sur, este, oeste. Y el sentido, que viene a ser la dirección de la flecha hacia donde está yéndose ese vector. Representación gráfica de vectores. Vamos a ver unas características y comencemos primerito con, si tengo la misma magnitud, es decir, el mismo módulo, pero diferentes direcciones. Aquí tengo los tres vectores, tienen el mismo tamaño, pero tienen diferentes direcciones, están con diferente ángulo y evidentemente la punta de la flecha está indicando hacia otros lados. Entonces tiene distintos sentidos. Tenemos aquí tres vectores de diferente tamaño, entonces su módulo es distinto, pero la dirección es igual, tiene la misma dirección y la flecha está apuntando en el mismo sentido. Aquí tengo dos vectores, tienen la misma magnitud del mismo módulo, tienen igual dirección porque están horizontales, pero tenemos distintos sentidos. El uno apunta a un lado y la otra flecha al otro lado. Entonces, de esta manera yo puedo reconocer gráficamente algunas características de vectores. ¿Dónde hemos utilizado los vectores de nuestra vida diaria? El momento que nosotros levantamos un cuerpo pesado, estamos ejerciendo una fuerza y esa fuerza es en este caso hacia arriba, entonces aquí tenemos un vector, y cuando ya movilizamos en este caso la refrigeradora, estamos llevándola hacia una dirección. Cuando por medio de un taxi nos dirigimos hacia un lugar, el GPS nos está dando unas direcciones a las cuales tenemos que seguir, o cuando nosotros indicamos con el dedo hacia algún lado para indicar alguna dirección, estamos indicando un vector. Veamos la representación algebraica de un vector. Un vector puede estar en coordenadas rectangulares. Eso significa que podemos tener los valores de cada uno de los ejes coordenados,
que en este caso mi vector B vendría a ser siempre en orden, entre paréntesis primero las X, 3, luego las Y, que sería 4, y luego la Z, que vendría a ser 4. Este sería mi vector en coordenadas rectangulares. Los tamaños de cada uno de los segmentos que forma este vector. Y también tenemos los vectores base o unitarios. Un vector unitario se caracteriza porque su módulo es 1 y solo indica dirección. Y aquí tenemos cómo se relacionan. Cuando hablamos de la componente X tendremos el vector Y, si hablamos de la componente Y el vector J, y si hablamos de la componente Z el vector K. En otras palabras, el mismo vector B yo puedo tener aquí 3 unidades. Pero ya para no poner la coma se coloca su vector unitario que corresponde, en este caso es la Y. El siguiente es 4, como signo positivo le ponemos más 4 y debería ir la componente Y, que en este caso es J. Y luego sería la componente Z. Como es positivo le puse más y el tamaño 4 y está en la dirección K, que representa la Z. Y de esa manera he transformado mi vector en coordenadas rectangulares a coordenadas de vectores unitarios o vectores base. Vamos a hacer la transformación de vectores rectangulares a vectores base. Y aquí tengo, por un lado voy a tener los vectores rectangulares, en este caso en R2 en 2 dimensiones, y vamos a transformar a vectores base. Entonces, como aquí tengo solamente la X, tengo la X y tengo la Y, entonces voy a tener las componentes Y y la J. Entonces el vector A va a ser igual a 6, como está en la X le pongo la Y, más, porque es positivo, el 2J. Sigamos el siguiente vector que sería el vector B. El vector B está con 3 unidades en Y y como el número está con negativo, menos 2 componente en Y que es J. El siguiente vector, el vector C, va a quedar menos 1, no se pone, pero si el signo se pone menos I. Aquí cuando está la I solita significa que está el 1, pero no se le pone, pero sí el signo si es que lo tiene. Y menos el 3J. Y para finalizar de estas coordenadas rectangulares tengo el vector D, que va a ser igual a menos 3I y más 4J. Pero ¿qué pasaría cuando tengo 3 coordenadas? Pues aumenta la coordenada K. Y aquí tenemos el vector M va a ser igual a 5i. Recordemos que el primer elemento es X, el segundo es Y y el tercero es Z. Como aquí tengo 0, ya no le pongo, no le pongo, simplemente continúo con el siguiente, que sería más 3K. Cuando no tengo aquí uno de los elementos, significa que es 0. Vamos con el siguiente, el vector H va a ser igual a 4i menos 5j y más 6k. Siempre en el mismo orden y colocando la x, la y, la y, j y la zk. Sigamos. El vector f va a ser igual a menos 6i más 4j y más k. Cuando tengo el 1, solo le pongo la letra. Y el siguiente vector, el vector O, va a ser igual, como no tengo la I, no le pongo, y tengo aquí la Y, que sería 8J, y como no tengo la K, le dejo ahí. Entonces, cuando un elemento no hay, significa que es 0. Y de esa manera se transforma los vectores en coordenadas rectangulares en vectores base, que eso es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante. Vamos a calcular un vector cuando tengo 2 puntos que me dan. Entonces, si se tiene 2 puntos, un P y un Q, para determinar el vector que se forma desde el punto inicial P hacia el punto final Q, se debe restar las coordenadas del origen P de las coordenadas del extremo Q. Si yo tengo aquí mi punto P y acá tengo mi punto Q, esto es lo que necesito, ver cuál es el vector que se forma, en este caso, desde P hasta Q. Y para eso tengo la fórmula.
Si yo quiero saber el vector PQ, debo restar Q menos P. Entonces aquí va a quedar, al restar PQ, va a quedar, tengo el vector Q, que tengo Q con la I, Q con la J y Q con la K. Y también el vector P, P con la I, P con la J y P con la K. Y esa sería la fórmula si nosotros ya realizamos las restas, porque lo que tenemos que hacer es restar lo que está con la I con lo que está con la I del otro vector. Lo mismo, si aquí tengo J, debo restar con la J correspondiente y la K con la K correspondiente. Es decir, aquí va a quedar Q1 menos P1. Y el otro va a quedar Q2 menos el P sub 2. Y el otro va a quedar Q3 menos P3. Hagamos el ejercicio, un ejercicio para entender esta fórmula. Y aquí tengo, dado los puntos P, 4, 9, 6 y el punto Q, 3, 7, 11, se quiere determinar el vector, en este caso PQ. Entonces, se procede de la siguiente manera. Vamos a sacar cada uno de los valores y del punto P, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale P1? En este caso vale 4. ¿Cuánto vale el P sub 2? Vale 9. Y el P3 vale 6. Lo mismo del punto Q. El Q1 vale 3. El Q2 vale 7. Y el Q3 vale 11. Entonces apliquemos la fórmula que está aquí, donde dice PQ va a ser igual Q1, que en este caso vale 3, menos P1 que vale 4. Y esto es la componente I. Más Q2 que vale 7, menos P sub 2 que vale 9. Y esto es la J. Y más Q3 que vale 11, menos el P3 que vale 6. Y esto es la K. Realicemos las restas. PQ, que es el vector, va a ser igual a 4, va a ser igual a 3 menos 4, que es menos 1i. Más, realizamos asimismo aquí la resta, 7 menos 9 es menos 2. Recordemos que si el número negativo es mayor, resto, pero conservo ese signo, que en este caso es menos, j. Y más 11 menos 6, que es 5k. Destruyamos los paréntesis con ley de signos. PQ va a ser igual, más por menos, menos. Como es 1, no le coloco, solo le pongo la letra. Más por menos es menos 2j y más por más es más 5k. Y de esa manera se obtuvo un vector a partir de 2 puntos. Ahora calculemos el módulo de un vector. El módulo de un vector viene a ser el tamaño o la distancia o la longitud que tiene el vector y se calcula mediante Pitágoras. Si tenemos el vector que es igual a xy más ayj más azk, el módulo del vector se lo representa con simplemente la letra y sin la raíz del vector, o al vector se le pone entre dos barritas. Eso significa módulo, y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de esa componente ax al cuadrado más ay al cuadrado y más az cuadrado. Estos valores de a vienen a ser los números que acompañan al vector. Hay que recordar algo, que cuando yo tengo un número elevado al cuadrado, no importa si es positivo o negativo, si está elevado al cuadrado, siempre el resultado será positivo. Realicemos unos ejercicios. Me dan el vector a, que es 5i menos 3j menos 4k, y se quiere determinar su módulo. Entonces a, que es el módulo, va a ser igual a la raíz. ¿Raíz de qué? En este caso el 5, ya no se toma en cuenta la i, solamente el número al cuadrado. Más el menos 3 elevado al cuadrado y más el menos 4 elevado al cuadrado. Todo esto la raíz. Entonces, al elevar al cuadrado, recordemos que todos estos números, así sean positivos o negativos, van a quedar positivos. Entonces, 5 al cuadrado es 25, más 3 al cuadrado es 9,
y más 4 al cuadrado, 16. Si sumamos 25 más 9 más 16, me va a quedar la raíz de 50. Hasta ahí ya puede quedar su valor con el radical, pero si usted quiere ponerle con número decimal, debemos sacar la raíz cuadrada, que en este caso sería de 50. Y con dos decimales estaría bien. Entonces la raíz de 50 es 7,07, que ese sería el valor del módulo, del tamaño del vector. Hagamos otro vector. En este caso el vector g es menos 7i más j menos 2k. Entonces el módulo va a ser igual a la raíz de menos 7 al cuadrado, a la raíz de menos 7 al cuadrado, más, como aquí tengo la j, significa que está el 1 al cuadrado, y más menos 2 al cuadrado. Todo esto es radical. El módulo g va a ser igual a la raíz, 7 al cuadrado es 49, más 1 al cuadrado es 1, y más 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Si sumamos va a quedar 49, 50, la raíz de 54. Si sacamos el valor de la raíz me queda un valor de 7,35, que ese sería el tamaño del vector. Hagamos un último ejercicio, que en este caso el vector b tiene su módulo que va a ser igual a la raíz de 11 al cuadrado más menos 2 al cuadrado y más 10 al cuadrado. El vector b va a ser igual a la raíz de 11 al cuadrado es 121, más 2 al cuadrado 2 por 2, 4, y más 10 al cuadrado 10 por 10, 100. Si sumamos va a quedar 121, 125, 225, la raíz. Y la raíz de 225 ha sido 15, que es un valor exacto. Y de esa manera se calcula el módulo de un vector. La tarea de la semana. Desde el 9 al 15 de marzo se debe realizar la actividad formativa 3. Al hacer clic en la actividad, se va a abrir en este caso una actividad tipo cuestionario referente a los temas vistos en esta semana. En esta semana también, del 13 al 15 de marzo, para las personas que no entregaron la actividad formativa 1, la actividad formativa 2 o sacaron una baja calificación en esas actividades, deben obligatoriamente realizar el refuerzo académico para mejorar esa nota. Les recuerdo nuevamente, va a estar activo desde el viernes 13 de marzo hasta el domingo 15 de marzo. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.